Estás escuchando 11, historias que inspiran. Un espacio creado por amigos para crecer y aprender. Mi nombre es Nico y junto a Fede y Emma estaremos charlando con aquellas personas cuyas historias nos inspiran día a día. Bienvenidos a un nuevo capítulo de 11. Luego de una seguidilla de invitados, tenemos el agrado de presentar a una invitada muy especial. Pero bueno, mejor vamos a dejar que se presente ella. Bueno, hola a todos, mi nombre es Noris Ferrer. Primero soy hija de Dios, una hija que el Señor tuvo en sus pensamientos. Soy mamá, soy esposa. Me casé hace 17 años con Gastón. Tuvimos 2 hijos, a Damaris y a Jeremías. Yo trabajo en casa, trabajo también con los chicos, hago tareas y soy ama de casa. En la iglesia también tengo actividades, estoy en adoración. Hace poquito entré al diaconado y bueno, eso es una parte que me gusta hacer porque es encargarse de las personas, de poder acompañar, de ver sus necesidades. Y bueno, esa soy yo. Para profundizar un poquito más en la descripción y no solo quedarnos en tu punto de vista, le pedimos a alguien conocido tuyo que nos cuente un poquito de vos. Bueno, me pidieron que hablara algo sobre Noris Ferrer, es mi hermana, yo soy Tato. Em, Ella llegó a mi vida cuando yo tenía 11 años. Nació en el hogar y bueno, a diferencia de mis otras hermanas, yo tengo dos hermanas más aparte, que nos criamos juntos porque somos muy seguidos. Ella llegó yo ya teniendo 11 años. Así que bueno, a ella la fuimos viendo crecer en forma diferente a lo que crecíamos nosotros, ¿no es cierto? Porque había mucha diferencia de edad. Y fue una bendición muy grande para mi vida y sé que para la familia. Em, Luego, bueno, yo me casé muy joven y me fui de casa cuando ella tenía 7 años. Así que bueno, la vi crecer ese tiempo y después la veía cuando visitaba a mis padres, cuando nos encontrábamos por algún motivo en la iglesia. Pero bueno, siempre fue una persona muy querible, adorada. Así que es un orgullo para mí tenerla como hermana y verla trabajar para el Señor en distintas áreas. Ahora está como diaconisa trabajando y bueno, eh, es de bendición para nosotros, para su familia, su esposo, sus hijas y su hijo. Y bueno, la verdad que me siento muy, muy feliz de tenerla como hermana y de poder compartir también juntos el ministerio en la adoración. Así que Noris, te amo, vos lo sabés cuánto. Y bueno, deseo lo mejor para tu vida, para tu familia y que bueno, que Dios siga bendiciéndote en el ministerio, en tu vida y en todo lo que emprendas. ¡Wow! ¡Qué lindo escuchar que un hermano habla así de su hermana! ¿Quisieras decirle algo a él que seguramente va a escuchar este episodio? Bueno, mi hermano es un varón importante en mi vida. Realmente yo lo amo mucho. Él fue quien entregó tiempo de su vida mientras yo era chiquita. Servimos juntos en la iglesia. Admiro su vida, lo que él es con su familia, cómo él entrega amor para sus hijos, para su esposa. Para mí es muy valioso. Realmente sus palabras son valiosas para mí. ¿Cómo fue tu primera experiencia con el Señor? ¿Cuándo fue que hiciste por primera vez contacto con Él? Yo en realidad acepté al Señor cuando era muy chiquita. Tendría 7 u 8 años. Y si te tengo que decir que recuerdo el momento, que recuerdo la reunión en la que fue, como hay muchas personas que dicen, ay, sí, yo recuerdo que fue con este pastor, fue este pastor el que habló y a mí me tocó el corazón, no tengo esa experiencia. Pero sé que el Señor a través del tiempo, después de ese día que yo levanté mi mano, tan chiquita, fue haciendo una obra en mí. A través de toda mi vida. Me fue mostrando quién era yo,
me fue enseñando cómo creer en Él, me fue enseñando cómo seguirle, cómo servirle. Y bueno, es mi experiencia en lo personal. Viví un tiempo alejada de Él, eso también marcó mi vida y me ayudó a tomar nuevas fuerzas en el camino de Dios. Normalmente cuando uno conoce al Señor desde muy pequeño, las primeras grandes pruebas, los primeros grandes desafíos llegan en la adolescencia, en la etapa de la juventud. ¿Cómo fue ese periodo tuyo en tu vida? Bueno, mi adolescencia en realidad fue una parte bastante, no sé si oscura por cosas malas que me hayan pasado, pero yo era muy introvertida y me costaba integrarme, entonces es como que no trabajaba en la iglesia, no solamente iba, asistía a las reuniones y bueno, alguna que otra cosa. Después ya en mi juventud, yo desde que conocí al Señor fui a la iglesia de Arroyito y a los más o menos 18 años me fui a otra iglesia, a la iglesia de Fisherton. Bueno, ahí empecé a trabajar para el Señor. Teníamos un grupo de jóvenes muy, muy grande, muy hermoso. Había chicos que venían esporádicamente, otros que éramos más estables. Pero realmente en mi servicio al Señor, en mi necesidad de pertenecer, muchas veces lo hice por no decir que no. A ver, me invitaban a hacer algo y sí, lo hacía porque ¿cómo iba a decir que no? Entonces era el trabajar no para el Señor, sino por el otro, para que el otro me integrara, me aceptara, me reconociera, por decirlo de alguna forma. Y bueno, a partir de ahí, mi servicio en el Señor empezó también con la adoración. Yo toqué el bajo un tiempo, fui a aprender a tocar el bajo, pero era todo parte de esto, de ser parte de algo, de que me reconocieran por la chica que tocaba el bajo. Tal es así que hoy, si yo te tengo que tocar algo en el bajo, no lo sé, porque no fue algo que yo pudiera hoy recordar, porque no lo hice con un motivo de servir, sino de ser algo o alguien. Y bueno, y a medida que fue pasando el tiempo, hubo cosas que sanar de mi juventud, de mi adolescencia, con mis padres, que uno siempre tiene algo que sanar con los papás. Y bueno, fui conociendo, fui cambiando, fui encontrándome conmigo misma, encontrándome con el Señor, y Él me fue mostrando caminos por los que tenía que ir, hasta que bueno, un día se disolvió todo ese grupo de jóvenes en esa iglesia, y yo me volví a ir a otra iglesia. Y ahí, bueno, conocí a otros amigos, otro grupo de jóvenes, con los que aún tengo amistad también, disfrutando de todo el tiempo, y aprendí a disfrutar de mí misma, de mi soledad, de mis cosas. Y bueno, y a partir de ahí el Señor empezó a hacer la obra también, siguió obrando en mi vida, y me siguió hablando y me siguió mostrando quién era yo para Él. Y yo siempre tenía una pregunta en mi corazón con respecto a esto de quién era yo para Él, y siempre decía, bueno, yo seré salva, seré convencida o seré realmente convertida a lo que es Dios, al camino del Señor. Y bueno, hubo un día, esa pregunta siempre me daba vueltas. Y bueno, un día me alejé del camino de Dios, me fui de la iglesia, me alejé de todo. Y a los 3 años más o menos, yo sentí que el Señor me volvía a llamar. Como dice la palabra, me atraía hacia Él con cuerdas de amor. En ningún momento me sentí presionada, en ningún momento me sentí obligada, porque Él no obliga a nadie, pero yo ya tenía su sello. Y por más que yo elegí esos 3 años vivir lejos de Él, Él me mostró y me enseñó que Él aún así me seguía amando, y yo nunca había dejado de ser especial para Él. Y bueno, acá estoy, sigo aprendiendo, sigo conociendo de Él,
Sigo viendo cuántas cosas el Señor me muestra, cuántas cosas el Señor me enseña. Realmente estoy tan agradecida porque hay cosas lugares en los que nunca pensé que iba a estar, pero quizás estuvieron en lo más escondidito de mi corazón y el Señor me dice, bueno, acá te pongo. Como por ejemplo el dirigir un culto un domingo. Nunca me imaginé que yo iba a poder hacer algo así, pero es Él en mí. La verdad que disfruto de su presencia. No te digo que no tengo altibajos, porque bueno, obviamente que uno a veces la fe decae y uno se pone ansioso y temeroso, pero Él otra vez me dice, Noris, acá estoy, yo no te dejo, no te dejé y no te voy a dejar nunca. Cuando te presentabas, comentabas de que, bueno, formabas parte del grupo de adoración de la iglesia. ¿Nos puedes contar un poco más de eso? Yo estoy en la parte de dirección de culto. Disfruto mucho de hacer eso. Realmente entiendo que es donde el Señor me llamó a trabajar. Siempre me cargo de muchos nervios antes de una reunión, pero entiendo que es porque quiero que salga todo como a Dios le agrada, poder decir las palabras que a la congregación puedan llegarle. No es un lugar que alguna vez pensé que podía estar. Realmente el Señor me ha llevado hasta ese lugar sin yo tener idea que lo iba a hacer. Hace no me acuerdo ya cuántos años, pero Nancy me invitó a trabajar en el ministerio. Me preguntó si me animaba. Al principio le dije que no sabía, porque yo siempre fui muy temerosa, muy insegura. Y cuando ella me invitó, bueno, después de pensarlo y de orar, me animé. Y bueno, reconozco que es el lugar en el que disfruto estar. Me encanta hacerlo, desde elegir las canciones, desde elegir el pasaje para poder llevar adelante quizás una oración. Realmente el Señor me permite disfrutar, a pesar de los nervios humanos y de toda esa cosa en la panza antes de cada reunión, me permite disfrutar de estar en ese lugar, disfrutar de ver a la congregación adorando. Es un privilegio poder estar delante de la congregación porque uno puede disfrutar de la adoración del pueblo. Y bueno, eso básicamente es lo que me lleva, lo que me mueve, me encanta hacerlo y disfruto mucho de estar en el ministerio. La voz es un instrumento muy frágil del cuerpo humano y es el que utilizás vos para desenvolverte en el ministerio de adoración. Sabemos que en una etapa de tu vida peligró la salud de tu voz y a raíz de eso llegaste a creer que no ibas a volver a cantar. Sí, fue una etapa difícil en mi vida, realmente. En el 2011 yo me diagnosticaron, había empezado con muchos dolores de cabeza, fui a un neurólogo y me diagnosticó 2 hernias de disco que estaban muy cercanas a la médula y que las tenían que operar. La verdad que fue un shock porque nunca me imaginé que me iba a tener que someter a una cirugía y menos de ese tipo. Nunca había estado internada más que por los 2 partos, fueron naturales y me fue todo bien. Así que para mí era realmente algo medio como me asustaba. Bueno, fuimos con Gastón, fuimos a consultar a otro neurólogo de mucho renombre y él me dijo que sí, que inevitablemente me tenía que operar, que lo decidiera no ya, pero que no podía dejar pasar más de 3 meses porque esa hernia estaba muy cerquita del canal medular. Así que bueno, ya sabiendo esta otra segunda opinión, dijimos, bueno, nos embarcamos. Y bueno, me operó este doctor. Y bueno, desperté, me llevaron a terapia y con una afonía que no podía hablar. Me dijeron que era por la intubación de la anestesia. Pero pasaban los días y no podía hablar claramente, no podía tragar, me ahogaba al tragar agua.
cuando tenía que empezar a tomar la medicación por boca para que me pudieran dar el alta, tenía que buscar el recurso para poder tragar esa pastilla y el agua sin ahogarme, porque era como que directamente se iba para el otro conducto y me ahogaba, literalmente. Así que bueno, me esforcé, mis hermanas me estuvieron ayudando ahí al lado mío, me acompañaron y bueno, ellas me ayudaron a poder tragarme la medicación porque no me podía tragar una pastilla que hasta ese momento era algo fácil. Y bueno, me vine a casa, pasaban los días y la voz no volvía, y la voz no volvía, y la verdad que se me pone la piel de gallina solamente al recordarlo, porque era realmente una voz muy débil. Yo tenía los chicos chiquitos, no tan chiquitos, pero sí había que pregarle un grito a veces y retarlos y no me salía, no podía, advertirlos de algún peligro y no podía. Y bueno, lo peor era no poder cantar. Yo adoraba en mi corazón, pero el deseo de cantar era para mí lo que más me hacía falta. El poder cantar era lo que más me hacía sentir mal. Yo consulté al médico, él me dijo que no eran las cuerdas, que las cuerdas nunca se habían tocado, que al abrir ese lado del cuello es un nervio que es el que le da distensión a la cuerda, intensidad, y es por eso que al estar tanto tiempo expuesto se había puesto rígido y por eso la afonía. Que me quedara tranquila. Pero no es fácil quedarse tranquilo cuando uno ve que el que está enfrente tuyo directamente no te puede escuchar, porque no es fuerte el sonido de tu voz. Entonces consulté a un otorrino que me hizo estudios. Efectivamente las cuerdas estaban intactas, pero había quedado como un soplo, una entrada de aire extra, que era por este nervio que había quedado sin darle fuerzas a la movilidad de la cuerda vocal. Así que bueno, empecé a hacer un tratamiento con una fonoaudióloga, amorosa ella, y bueno, a partir de ahí fue como que mi voz la fui recuperando, que yo me operé en octubre y mi voz volvió en febrero. Así que para mí fueron meses muy tristes, aunque yo a veces no lo demostraba, pero era esa imposibilidad de poder expresarme, no solamente con no poder cantar, sino el hecho de no poder hablar claramente para que el otro me pudiera oír. Es muy feo no poder comunicarse. Y bueno, la verdad que esta fonoaudióloga me ayudó mucho, me ayudó hasta a leer, porque yo leía muy de corrido siempre, me ayudó hasta a darle pausas a la lectura, al respirar, al tomar aire. Y bueno, y hoy siento que el Señor me regaló una voz nueva. No soy Cristín de Clario, pero siento que realmente el Señor me dio una voz que disfruto tener. Canto un poco más alto que antes, no sé por qué, no me preguntes, pero siempre fui un contralto y contralto menor, más bajo, y ahora llego un poco bastante más alto. Así que bueno, la verdad que fue una prueba muy difícil, como una de las tantas que el Señor me fue poniendo en mi camino, pero en la que vi su misericordia y su amor también puesta sobre mi vida. Así que bueno, eso es parte de ese testimonio. ¿Podés contarnos un momento en el que sentiste que estuviste codo a codo con el Señor? Nosotros con un grupo de hermanas de la iglesia estamos trabajando en el Ministerio de Restauración. Y bueno, la verdad que el ministrar a personas que necesitan, escuchar a personas que necesitan sanidad, que uno puede compartir momentos en los que el Señor, a lo mejor uno pasó por situaciones parecidas y uno puede transmitir esa situación para ayudar a otro. Sí, disfruté de su presencia muchas veces, de decirte, de orar y sentir que, no quiero entrar en lo místico, pero de sentir que los pelitos se te paran por sentir una presencia extra que es la de Él. Sentir a lo mejor el orar y decir
yo dije eso, porque el Señor va haciendo en uno, disfrutar de su presencia realmente. Muchas veces cuando uno ministra en las reuniones también se siente esa presencia. Una vez estando ministrando a una chica, siempre trabajamos de a dos, y varias veces nos ha pasado de que esa hermana que viene a pedir ayuda, por la obra que el Señor hace en esa tarde, escuchándola y tratando y pudiéndola ayudar y hablándole, realmente su rostro es otro. Y esas cosas son las que nos sorprenden de parte del Señor, cuando nos permite ver, visualizar su obra en la vida de otro. Muchas veces me cuesta más aplicarlo a mi vida que a lo mejor ver que en otro Él hace la obra, ¿no? Pero es hermoso poder ver cómo Él se manifiesta en la vida de otra persona y bueno, y fuimos su instrumento. La siguiente pregunta es la pregunta de la máquina del tiempo. Nos encanta hacérsela a todos nuestros invitados y consiste en lo siguiente. Nosotros te prestamos una máquina del tiempo con la cual vas a poder viajar al pasado o también puedes elegir viajar al futuro. Van a ser solo unos minutos y no podés modificar nada, simplemente observar. ¿A dónde te gustaría ir y por qué? Qué difícil, porque volver al pasado es como revivir cosas que a veces dolieron, y ver a lo mejor cómo lo pude atravesar. Si no pudiera cambiar nada, al pasado no volvería, porque yo creo que todo lo que me pasó hasta hoy es lo que hace lo que soy hoy, es lo que el Señor hizo en mí para que yo hoy estuviera en este estado, en esta situación. Y si tuviera que irme al futuro, y sí, por ahí me gustaría ver cómo van a ser mis hijos, si voy a tener nietos, si voy a seguir trabajando en adoración, con qué me va a sorprender el Señor más adelante. Pero la verdad que este tiempo me gusta porque estoy aprendiendo muchas cosas, vivir este presente lleno de sus cosas, lleno de todas las adversidades que trae el ser mamá de adolescentes, el ser trabajar en casa, tener tanto para hacer, pero creo que seguiría eligiendo quedarme donde estoy, porque es donde el Señor va a seguir trabajando en mí. Creo que uno de los grandes desafíos de la vida cristiana es el hecho de querer parecernos cada día más a Jesús. ¿Qué cualidad que veas en Él te gustaría que se vea reflejada también en tu vida? También qué difícil. Y a mí me gustaría a lo mejor tener una mirada más amorosa para el otro. Tener esos ojos de amor que Él tuvo para todos, no solo para los que Él pensó o para los que uno hoy, viendo todo el cuento ya terminado, toda la historia terminada, ve que tuvo para estas personas. Realmente me gustaría parecerme más en eso, en el hecho de poder tener más paciencia con el otro, a lo mejor, en no juzgar, porque a veces uno tiene esos juicios en su mente, en la mirada de juicio. Si bien yo entiendo que el Señor ha ido cambiando eso en mí también, yo era una persona muy prejuiciosa y realmente he visto cambios en mi vida. Creo que eso, me gustaría tener más amor por el otro, más pasión por la vida del otro y del que no le tiene. Eso. Estamos llegando al final de esta entrevista. Espero que te hayas sentido cómoda. Queremos dejarte ahora un tiempito libre para que puedas hablar a las personas que te van a estar escuchando, que puedas dejarle un consejo, unas palabras, lo que vos sientas. Bueno, la verdad que el tener a Jesús en el corazón y el seguir sus pasos
no tiene comparación. Uno no siempre está a 10 puntos en lo espiritual, porque las fuerzas decaen, uno sigue siendo humano, no vive en una nube, la humanidad aflora, el temor aflora, la impaciencia aflora, la inseguridad, pero Dios tiene siempre un plan y un propósito para cada uno. Y yo creo que Él nos ama de tal manera, como hijos suyos, cuando nosotros decidimos seguirlo, que Él jamás va a permitir que nada de lo que nos pase sea para perjuicio. Podemos equivocarnos mucho, podemos cometer muchos errores, podemos decaer en nuestra fe, pero Él siempre va a estar ahí para cuando decidamos volver. Es lo que yo pude experimentar ese tiempo que estuve lejos de Él. Yo le di la espalda, en muchas ocasiones lo negué, porque ciertas personas me decían, vos sos muy fanática, porque tenía a lo mejor música cristiana, y yo decía, no, yo no. Y era como que para mí no quería demostrar demasiado que yo no estaba haciendo bien las cosas y que yo sabía que no estaba haciendo bien las cosas. Pero el Señor aún así, con esto que yo hice, de decir, bueno, lo niego, le doy la espalda, aún así Él me atrajo con cuerdas de amor. Y ese sello en el corazón siempre estuvo. Y Él jamás permitió que nada malo, más allá de lo que yo viví, me pudiera pasar. Yo a veces, volviendo a esto del futuro, ¿no? Me gustaría como abstraerme, no sé si para el futuro, pero abstraerme de lo que puedo alcanzar a ver, de lo que he vivido, y siempre digo, me gustaría ver cuánto o de qué manera estuvo Dios en ciertas circunstancias, cuando me acostaba y lloraba en mi almohada, cuando me sentía sola de Él muchas veces. Me gustaría eso. Yo pienso, si tuviera la posibilidad de abstraerme y ver de qué manera Él me fue acompañando en todo el proceso de mi vida. Y si bien esto de la abstracción no es posible, creo que Él me va mostrando maneras, de distintas maneras, cómo Él en ciertas circunstancias estuvo conmigo. Y que si no me permitió vivir otras cosas que yo a lo mejor hubiera querido, fue para protegerme, para cuidarme. Y la verdad que hoy lo veo, miro para atrás y puedo ver esto. Que Él nunca me abandonó, que Él nunca me dejó, nunca dejó que me pasara más de lo que yo podía soportar. Y no solo que no dejó que soportara más de lo que podía soportar, sino que me fue dando cosas que en mi corazón estuvieron muy guardadas y que nunca se las había compartido a nadie, pero ahora las conocía. Por ejemplo, este tema de poder escuchar a otro y de ser útil para otro. Yo cuando era jovencita siempre tuve amigos, pero no era esa amiga a la que le venían, ay, te tengo que contar algo, como que no me sentía útil. Y yo siempre decía, ay Señor, a mí me gustaría escuchar a otro. Y bueno, evidentemente en ese tiempo no tenía nada para dar, por eso no se me presentaba la situación de ayudar o la oportunidad de ayudar a otro. Pero evidentemente el Señor, con todo lo que fue haciendo en mi vida, hoy me da la posibilidad de compartir de sus bondades. Y algo que sí quiero dejar en claro, nada de lo que yo hago es porque yo lo puedo hacer. Yo sé que si yo no me dejo en sus manos, nada de lo que hago sería capaz de hacer. Por esto que les comentaba antes, porque soy insegura, porque soy temerosa, porque siempre pensé que no iba a poder. Hoy estoy estudiando cuando pensé que ya mi secundaria había terminado tantos años atrás y hoy estoy en una carrera y cosas que nunca pensé que iba a hacer, el Señor me permite hacerlas y tengo la seguridad en Él, pero yo sé
que cuando no me pongo en sus manos, mi palabra cae vacía. Yo puedo sentir eso, me puedo dar cuenta de eso. Y realmente estoy muy agradecida al Señor por todo lo que Él ha hecho en mi vida. Mira, yo te voy a contar algo, Nico. Cuando vos me invitaste a ver esto de 11, las historias, hace un tiempo atrás, que me mostraste el link, que me invitabas a escuchar, yo decía, ay, qué lindo eso de poder transmitir lo que Dios hace en uno. Pero bueno, yo no tengo mucho para dar, a mí que me van a venir a entrevistar, decía yo, pero de verdad te lo digo. Y el otro día cuando vos me mandaste el WhatsApp, yo digo, aún en eso el Señor vio el deseo de mi corazón. Y no por querer estar yo en este lugar, sino por poder mostrarle a otros lo que Dios puede hacer en la vida de una persona cuando esa persona, que también tiene que quedar claro esto, cuando esa persona se deja guiar. Hay veces que, como también tiene que quedar bien claro, que no tenemos la vida perfecta, no tenemos la comunión íntima 100% todos los días, pero aún así el Señor está ahí. Y realmente estoy tan agradecida a lo que Dios me ha permitido disfrutar hasta ahora, de lo bueno y de lo malo. Tener una familia cuando pensé que nunca iba a tener una familia, un esposo, hijos. Realmente en mis años de juventud pensé que nunca iba a formar mi hogar. Y bueno, hoy tengo más de lo que podría esperar. Realmente Él ha cumplido deseos y sueños de mi corazón que no los sabía nadie y solamente los sabía. Es más, casi que ni se los había compartido a Él, pero Él los conocía. Noris, nuevamente agradecerte por haber participado. Esto fue 11 Historias que Inspiran. Pueden seguirnos en Instagram, @11.entrevistas. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.